El positivismo o empiricismo lógico. A fines de la década de los 20, surgió un movimiento de pensamiento que iba a conmover e influir profundamente en el quehacer filosófico de su época. Se presentaba como una filosofía que pretendía terminar con todas las filosofías anteriores. Fue un movimiento que trató de contrarrestar los excesos metafísicos asociados con la filosofía de Hegel y los neo-hegelianos. Surge el positivismo lógico, el cual busca únicamente eliminar la metafísica o el filosofar sin sentido. Los orígenes intelectuales del positivismo lógico pueden ser encontrados en cuanto menos tres movimientos filosóficos en la Alemania de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El materialismo mecanicista, que dominó principalmente el quehacer científico en Alemania de 1850 a 1880 aproximadamente. La nueva concepción neokantiana de la filosofía de la ciencia, desarrollada por Hermann Cohen y la Escuela de Marburg, y revisada después por Ernest Cassirer, y por último la posición neopositivista de Ernest Mach. Surge pues un debate histórico hacia el materialismo propuesto por Comte, quien concebía a la ciencia como el conjunto de leyes mecánicas que explican el origen, vida y decadencia del nuevo microcosmo. Esta posición rechazaba todo tipo de explicación supernatural. Todas aquellas oposiciones a dicha concepción comtiana de la ciencia dio como resultado el neocantismo. Esto originó la posición neopositivista, desarrollado por Mach, el mentor intelectual inmediato de los positivistas lógicos. Mach consideraba que cada teoría científica tenía elementos a priori de carácter puramente formal que constituían los principios fundamentales de toda teoría. Ya como neopositivista, Mach pensaba que debemos de rechazar todo elemento a priori en la constitución del conocimiento de las cosas. La ciencia no es más que la reflexión conceptual sobre los hechos cuyos elementos son contenidos de la conciencia, proveídos por la sensación. Otras dos fuentes de gran influencia sobre el trabajo de los positivistas lógicos fueron Principia Mathematica, 1910-1913, de Whitehead y Russell, y el Tractus Logico Philosophicus. La primera obra proveyó a los seguidores de Carnap y Reichenbach de un lenguaje elegante a partir del cual las teorías científicas podían analizarse. La obra de Wittgenstein y sus doctrinas sobre un lenguaje lógicamente perfecto cautivó a los positivistas lógicos, para quienes la teoría verificacionista del significado jugó un papel central en su filosofía. Dicha teoría se resumía en la frase: el significado de un término es su método de verificación. Este principio buscaba la verificación de lo que se decía en los postulados teóricos y también en el lenguaje ordinario, y trataba de desarrollar un lenguaje lógicamente perfecto para evitar errores en nuestra concepción del mundo, en particular, y el hablar sin sentido en general. El principio de verificación no solo constituyó un criterio de demarcación entre la ciencia y lo metafísico, sino también un instrumento de evaluación de teorías en diversos momentos de la historia de alguna área de investigación, en científica, por ejemplo, física, biología, etc. Según los positivistas lógicos, el desarrollo de la ciencia se da primero como generalización empírica formulada en términos observacionales. Después, a medida que la ciencia avanza, los términos teóricos son introducidos por definición y leyes teóricas o generalizaciones formuladas en términos teóricos, por lo que la ciencia procede de abajo hacia arriba, de hechos particulares a generalizaciones teóricas de fenómenos. Sir Karl Popper, Conjeturas y refutaciones. Uno de los críticos más importantes del positivismo lógico, fuera del movimiento, pero dentro de la llamada tradición analítica, ha sido Sir Karl Popper. La crítica de Popper comenzó con una revisión del problema de la inducción, también llamado problema de Hume. Popper atacó el problema de la inducción al volver ilegítima la distinción observación-teoría, que no es otra cosa que una nueva etiqueta del argumento de la tabla rasa, atribuido a Francis Bacon. La distinción observación-teoría afirma la posibilidad de observar primero y hacer teoría después. El argumento de la tabula rasa afirma que al conocer la realidad, el sujeto cognoscente es como una tabla cuya superficie está perfectamente plana o rasa. Al momento de conocer algo de la realidad, el sujeto, la tabla, es impactada por
tal conocimiento dejando su huella en él, ella. Quizá la mejor manera de exponer la crítica de Popper al problema de inducción visto tradicionalmente, o sea desde Hume hasta los positivistas lógicos, sea el contrastar las diferencias entre el principio de verificación y el principio de falsación. Destaca la asimetría que existen entre las lógicas de verificación y de falsación, aunque ningún número de enunciados de observación referidos a observaciones de cisnes blancos nos autoriza a derivar lógicamente el enunciado "todos los cisnes son blancos". Basta un solo enunciado de observación referido a una sola observación de un cisne negro para que podamos derivar lógicamente el enunciado "no todos los cisnes son blancos". En este importante sentido, las generalizaciones empíricas resultan ser, aunque no verificables, falseables. Esto significa que las leyes científicas son contrastables a pesar de que no se pueden probar, verificar. Pueden ser contrastadas mediante intentos sistemáticos de refutación que su posición con respecto a la ciencia y sus procederes, una crítica a la posición inductivista de los positivistas lógicos, y que el falsacionismo de Popper hasta ahora expuesto, es decir, en su versión original, llamado por algunos falsacionismo ingenuo, constituye así, lo piensa Popper, una concepción de ciencia alternativa a la tradicional, siendo blanco de varias críticas. Thomas Kuhn, uno de los más importantes y mejor conocidos representantes de la nueva filosofía de la ciencia, es indudablemente Thomas Kuhn. Su libro La estructura de las revoluciones científicas, publicados en 1962, literalmente causó una revolución, no solo en el campo de la historia de la ciencia, sino también en la filosofía de la ciencia y en la concepción de los distintos campos científicos se han formado de sí mismos. La noción de paradigma redefinida por Kuhn y que posee una enorme similaridad con la del universo de discurso. El análisis kuhniano, sin embargo, no se detiene ahí. Elabora toda una nueva tipología de análisis histórico de la ciencia que va más allá de las nociones propuestas por Wittgenstein. Kuhn reinició el debate filosófico sobre el crecimiento del conocimiento científico, elaborando una posición radicalmente distinta de las sostenidas hasta entonces por los positivistas lógicos y las falsacionistas. La tenacidad, según Lakatos y Kuhn, se ve implícito en los paradigmas, pero el científico pasa por ciertas fases o etapas. En una etapa temprana de un científico, se rechaza el cambio porque se ve amenazado su paradigma con uno nuevo. En la etapa madura, este científico puede abandonar su paradigma, pero es terminar con su visión de ver el mundo. Es por la falta de tenacidad que generalmente los caracteriza, ya que es su herramienta que les brinda fuerza para protegerla. Esta tenacidad puede crear cambios progresivos o negativos. Lakatos nos menciona 3 criterios para que un paradigma se considere como tal o supere a otro. 1. Es innovadora y puede predecir hechos nuevos. 2. Se encuentra dentro de los límites de errores de observación. 3. Puede ser corroborado su contenido. Lakatos dice entonces que existirá un crecimiento de conocimientos cuando exista también cambios progresivos en un paradigma. Además de esto, Lakatos nos menciona los programas científicos de investigación, que según él son una serie de reglas metodológicas en las que existen patrón de investigación que se clasifican en 2, en heurística positiva y heurística negativa. En la heurística negativa, o también llamada núcleo del programa, son fundamentalmente para su existencia, mientras que en la heurística positiva, que es denominado el cinturón de protección, porque se encarga de refutar o rechazar con hipótesis a otros elementos. Fue uno de los primeros y más importantes críticos de la noción de progreso en la ciencia, noción que él relaciona con la acumulatividad o el reduccionismo y a las que se opone abiertamente, al menos al hablar de cambios entre distintos paradigmas. Es por esto que él prefiere hablar de cambio científico en lugar de crecimiento o progreso. Paul Feyerabend, el anarquismo filosófico. Feyerabend está en contra de la idea de que existan estándares invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido el de la ciencia. No existen, según él, principios universales de racionalidad científica. El crecimiento del conocimiento siempre es peculiar y diferente y no sigue un camino prefijado o determinado. En su libro Contra el método Feyerabend 1974,
sostiene que la ciencia es esencialmente una actividad anarquista y que un anarquismo teórico no solo es más realista y humanitario. En sus artículos en contra del empirismo, Feyerabend nos muestra cómo este principio de amplia permisibilidad ha operado y puede operar de forma creativa en la ciencia. Feyerabend disiente fundamentalmente de la ciencia generalizada que de la ciencia que es la mejor o única forma de obtener conocimiento de la realidad. Esta, según él, es una idea propagada por los científicos mismos que tienen por objeto garantizar el statu quo y que el puesto privilegiado que tienen en la sociedad. No existe, sostiene Feyerabend, una sola teoría que dé cuenta de todos los fenómenos que se presentan a su atención. Si la ciencia funciona realmente de esta manera, se sigue que la racionalidad no puede ser universal y que la irracionalidad de todos los fenómenos que se presentan a su atención. Si la ciencia funciona realmente de esta manera, se sigue que la racionalidad no puede ser universal y que la irracionalidad no está de hecho excluida de la práctica científica como un elemento inútil. Él ha criticado el modelo de crecimiento científico propuesto por Lakatos. Feyerabend sostiene que la ciencia y los mitos o la magia se encuentran más cercanos entre sí de lo que la ciencia moderna está dispuesta a aceptar. La ciencia no es más que una de las tantas formas de reflexión sobre la realidad que el hombre ha desarrollado y no es necesariamente la mejor. Bas van Fraser, el empirismo constructivo. Van Fraser concibe al crecimiento científico como el resultado de la competencia entre teorías con mayor o menor adecuación empírica. En sus propias palabras, todas las teorías científicas nacen a una vida de fiera competencia, en la que solo las teorías exitosas, aquellas que de hecho describen las regularidades en la naturaleza, sobreviven. Van Fraser mantiene que la aceptación de una teoría implica en primer lugar una creencia tentativa en la adecuación empírica de la teoría y en segundo lugar el compromiso de confrontar cualquier nuevo fenómeno recurriendo únicamente a los recursos conceptuales de esa teoría. La competencia entre teorías, según el mismo Van Fraser, deben ser regulada por un criterio tácito de racionalidad que requiere de los científicos la selección de teorías con mayor capacidad para rescatar los fenómenos observables. Este rescate teórico, vago e indefinido en la formulación de Van Fraser, parece implicar un mínimo de consistencia o adecuación empírica entre las proposiciones teóricas y la realidad observable. Sin provenir de ella, Van Fraser adopta una línea falsacionista que le lleva a sostener que las teorías científicas deben ser concebidas únicamente como intentos por acertar a la verdad, intentos que, en ocasiones, solo hasta cierto punto consiguen reflejar la estructura real del universo que nos rodea.